tenemos que darle curso a la gente que está beoda en el estudio. Nosotros seguimos acá felices. Sí, eso mismo, están todos ahí matándose, están dándole duro al chupi. Bueno, así que Sol, todo tuyo. Y enseguida seguimos con las consignas y con esto estar tan bien pasándola. Juan, ¿qué familia? ¿Qué capos? 1, 2, 3, 3, 6, yo no puedo creer. O tomaron mucho o tomaron poco esa familia. Tomaron poco. Bueno, mientras van tomando. Acá, disculpame, me preguntan por la cantidad de niños. O tomaron mucho o tomaron poco. O durmieron muchas siestas. Sí, por la cara que hace el papá, tomaron mucho. Hermosa familia. Bueno, acá seguimos de la rural, pero es todo tiempo de vino. Qué lindo. Bueno, Vamos, arrancamos. Yo ya veo todo el material sobre la mesa, desplegó las copas, veo muchísima variedad. Me llama la atención de botellas. Sí, ¿no? claro. Hay mucha pero digo en la forma de lo que es el formato de botella, también muy diferente. Sí, totalmente. Ahora las vamos a mostrar a la cámara. Y les arranco contándoles un poco de qué se trata la idea de la columna de hoy. El 4 y 5 de agosto, la próxima semana, se ocurre en la Botica del Ángel Bios, que es la feria de vinos orgánicos, sustentables, biodinámicos y asociados al trabajo justo. Es una feria que va por su 9º año, así que la idea es traer algunos vinos que son o biodinámicos o orgánicos o sustentables para compartir acá con todos nosotros y con la gente que nos escuche y contar un poquito de qué se trata eso. Exacto. De hecho, es una feria con más de 25 bodegas, todas obviamente para descubrir vinos orgánicos que además están certificados, ¿no? Exactamente, más de 75 etiquetas, y lo interesante es que para todos los que nos están escuchando acá por Continental, tenemos unas entraditas. Claro que sí. Vamos. Bueno, vamos a regalar 2 pares de entrada para esta feria de vinos orgánicos y sustentables que se realizan 4 viernes y sábado 5 de agosto en esta 9ª edición de la feria de vinos orgánicos y sustentables. Y para que participen, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué hacemos? Llaman, dejan un mensajito y entre todos ellos alguien se va a llevar el par de entradas. Así que bueno. A ver, a que nos den algún buen motivo de por qué deberían ir, ¿no? Sí, por ejemplo, para evitar los 7 pibes o... Me gustó eso, Me gustó. No, ¿Por qué debería ir yo a esta feria de vinos orgánicos? A ver, Lorena, ¿por qué deberías ir vos? No, yo no sé. Yo, si quieren, digo. A ver, dale, sí, dale. claro. Y para evitar justamente, por lo menos no más de 2, porque si no es un problema. Bueno, es interesante, ¿no? Porque también se trata de comercio justo y del compromiso social que uno tiene cuando crea un producto como son estos vinos orgánicos. No solamente orgánicos, son sustentables y eso implica un cuidado no solamente con lo que se cría, sino también con el medio ambiente, Totalmente. con lo que se pueda, digamos, lo que dé como resultado del residuo de la creación del vino, ¿no? ¿Vos pensás que la sustentabilidad está asociada al cuidado del agua, al cuidado de la tierra y su regeneración? Está asociada al cuidado de la electricidad y el uso razonable de la electricidad, a reducir la huella de carbono. Muchas de estas bodegas están empezando a utilizar envases más livianos. ¿Vieron que está este mito de que si la botella es pesada, el vino es mejor? No es real. Obviamente las botellas son más pesadas porque son vidrios más gruesos, porque en general en un vino que va a ser guardado por muchos años, el vidrio funciona de protección de ese vino y por eso suele hacerse más grueso. Ahora, ¿es necesario que sea más grueso? Técnicamente no. Alcanza con que sea oscuro, eso sí, para proteger el vino, por lo cual muchas bodegas, incluso en sus gamas altas, de a poquito van cambiando la botella y la van llevando a una botella más liviana. Hace poco estaba en una bodega que pasó en sus líneas altas de botella de 500 gramos a 350, que es una reducción súper importante en la huella de carbono. Pensemos que para poder eliminar todo el carbono que se genera en la producción de 1000 botellas se necesita por lo menos de un árbol. 1000 botellas, un árbol, ¿sí? Entonces, imaginen eso multiplicado por la producción de todo un país vitivinícola como la Argentina y todos los lugares donde se hacen producciones que tienen que ver, por ejemplo, con envases de vidrio para ser utilizados en vino o en otros productos. Claro. Por lo cual, pensar en la reducción de la huella de carbono también es parte de este concepto de ser sustentable. No solo ser amigable con las plantas, con el suelo, sino también con otros recursos naturales y con lo que generás en el momento de producir. ¿Por qué? Porque eso que vos generás, por ejemplo, la huella de carbono, con todos los elementos que son parte de un vino o de cualquier producto en realidad, tienen un impacto en nuestro entorno y ya estamos viendo en el mundo cómo está impactando la forma en que nos comportamos. Entonces, está bueno
yo hablo de vinos y de bebidas, está bueno que de la industria de las bebidas empiece a haber más conciencia de qué hacemos con las botellas, cómo hacemos que sean más livianas, cómo hacemos de tener menos impacto, cómo somos amigables en el uso del agua, en el uso de la electricidad, en el uso de los recursos en general y también en el trabajo de las personas. Obvio. Que bueno, obviamente también tiene un impacto importante en las distintas comunidades. Pero bueno, Arranquemos. Vamos a probar 4 de los vinos que van a estar en la feria. Yo dije que hay 75, así que se me van preparados los ganadores de las Hoy entradas. no puedo, y 75 no te puedo hacer la segunda. y todo lo que vayan a ir, pero vamos por 4, ¿o no? Y sí, Por 4 favor. sí. 4 sí. Bueno, vamos a arrancar con uno que viene de la Patagonia, Bodega Fin del Mundo. Es un Malbec, es una línea nuevita de esta bodega, lo muestro ahí en la cámara. Tiene que ver con esto de un viñedo que fue certificado orgánico hace poquito. Para llegar a ser orgánico, voy para allá y damos Sí, la vuelta. es más fácil. Para llegar a ser orgánico, Fin del Mundo trabajó 7 años. ¿sí? Wow. Hoy los viñedos ya son totalmente orgánicos y están certificados. Tiene 40 hectáreas que son totalmente orgánicas, de donde sale esta línea de vinos. En este caso un Malbec de Fin del Mundo orgánico. Tienen otros también otros varietales y blends. Pero lo interesante es que cuando pensamos en la Patagonia, tenemos que pensar obviamente en climas extremos, tenemos que pensar en que además hay ciertas ventajas como la idea de que hay muchos vientos y que un clima seco. Entonces hay algunas zonas en nuestro país que son semidesérticas que tienen la facilidad de poder producir orgánico. ¿Por qué no hacerlo? ¿no? Claro, obvio. ¿Qué significa orgánico? Significa que no se usa ningún tipo de agroquímico en el viñedo. Esa es la definición de un vino orgánico. No habla del proceso productivo donde ocurren otras cuestiones, sí habla de lo que pasa en el viñedo. Cuando vos no usas agroquímicos, obviamente estás trabajando en que ese suelo no se agote, estás trabajando en que ese suelo no se ve afectado y necesite todo el tiempo de agroquímicos para poder funcionar y que se autorregule con el contexto y con el medio ambiente. ¿Cómo lo sienten? Me gusta. Es suave, no es suavecito. fuerte. Muy suave. Sí. Este es un vino de Neuquén, de San Patricio del Chañar. El enólogo se llama Ricardo Galante. Ajá. Y la verdad que me parece interesante. Frutado. Es bien frutado, es joven, es fresco y toda esta movida, uno a veces se escucha, bueno, lo orgánico, lo vegano, tiene que ver con los jóvenes que buscan esto, y a mí me parece fantástico que suceda, ¿no? Obvio. Y también es el grupo o el tipo de consumidor que busca perfiles más parecidos a esto, ¿no? Perfiles que sean más livianos, que sean más suaves, que sean más delicados. Pensemos que acá en esta línea tenemos 40 hectáreas orgánicas certificadas, 3 etiquetas del vino y además algo interesante de Fin del Mundo es que es el principal productor de uva de toda la Patagonia. Ah, Y están en una cruzada por extender esto de la viticultura orgánica en la Patagonia también. Porque, bueno, nada, tenemos un territorio allí, un terroir que permite el orgánico, por lo cual es interesante que se explote un poco más y se reduzca el uso de agroquímicos también en esta zona de nuestro país, ¿no? ¿Gustó o no gustó? me encantó. Me encantó a mí. Me Sí. encantó. Aparte me encanta, no sé si la vieron la etiqueta, es como muy... Además Sí, es bueno. en relieve. Es muy, digamos, linda. cuca, que dirían en España. ¿Cómo, Así, cuca? Cuca porque es así como... Ay, no te sé cómo... Es un diseño como rococó. Sí, Me gustó. eso. Rococó será. Con Cuca, florcitas, rococó. ahí Ahí va. está. Mucho Bueno, arte ahí. hay Ese una es el conexión adjetivo. ahí con esta idea, hay un pajarito en la etiqueta, ¿no? Mucha naturaleza. El entorno está vivo, Margaritas, gente. colores. El entorno está vivo, cuidémoslo. Muy silvestre el motivo elegido para hacer la etiqueta, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, ese primero que probamos, Fin del Mundo, Malbec Organic Vineyards. Muy bueno, ¿eh? de Me gustó mucho. Me encantó. San Patricio del Chañar, Neuquén, y nos vamos a mover a Mendoza, a Bodega Salas. Esta etiqueta también me encanta a mí, Es del muy malvecino, graciosa. que tiene al perrito y atrás dice por ahí en algún lugar, si no recuerdo mal, que bueno, parece sencillito y pequeñito, pero tiene toda la potencia, ¿no? Y tenemos Muy ahí al bien, perrito muy divino. Es bien. un perro Es salchicha. un perro salchicha. Que, bueno, como todo perro salchicha, recuerdo, yo tuve uno, bueno, en realidad más que salchicha era un hound, pero Sí. Ah, un realidad, Bassenhound. claro, cuando vos lo llevas al veterinario, el veterinario te decía, es un perro grande, que sea bajito. No significa que no sea significa potente. que no sea potente. Ojo y al dato. Y con los Sí. perros salchicha dice lo mismo. Poderoso. Son bajitos, pero son potentes. No Sí. son perros así tipo alfombra. No, 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 no. Tienen una gran personalidad. Sí. Esta bodega es una bodega familiar.
que arrancó en 2008. En 2018 pudieron hacer su propia... Cuando uno dice bodega, a veces piensa que todos tienen la bodega, el edificio donde se hace el vino. Y no. Por ejemplo, Familia Sala se compró los viñedos en 2008 y recién pudo terminar de construir su bodega en 2018. Durante ese tiempo tuvo que vinificar en otro lugar. Porque uno a veces usamos la palabra bodega como genérico, ¿no? Ajá. Y a veces Sí. Pero no, termina, que interfiere un segundo después que termines con tu... Dale, ahí te cierro esto y vamos. Por favor. Entonces, recién en 2018 ellos pudieron tener su propia bodega, ellos hacen alrededor de 40.000 botellas anuales. Tienen todos sus vinos son de Malbec, incluso tienen un Malbec blanco muy interesante, muy lindo. Un Malbec blanco. Sí. Me encantó la idea. Que está vinificado como blanco. Y lo interesante acá me parece también es esta idea de que no solo es orgánico, sino, si nos fijamos, lo voy a mostrar acá a la cámara, pero igual no sé si se va a abrir porque es bien pequeñito, pero es vegano también. Ajá. Mal vecino. Mal vecino, así es, de Bodega Salas. Vegano, siguiendo las definiciones, tiene que ver con que no se usa ningún derivado de origen animal en el proceso productivo. Como contaba yo alguna vez acá, en los vinos, sobre todo en los jóvenes, los que son del año, en la producción, en el proceso de clarificación, todavía en algunos casos se sigue utilizando derivados de leche, de huevo, gelatinas. Esos son todos derivados animales. Por lo cual, es habitual que se utilice ese tipo de producto para la clarificación, que es lo que deja el vino limpio, brillante, como lo vemos en la copa. Cuando ven que dicen que es vegano, no se usa ninguno de esos componentes. O se usan proteínas vegetales o no se hace ninguna clarificación, y por eso van a ver que es muy común ahora ver vinos que son como un poco como, no sé si la palabra es turbios, pero menos brillantes, ¿no? Ajá. Eso es porque no se han hecho por ahí clarificaciones o filtrados, sobre todo en vinos jóvenes, que es donde más se nota y donde es más necesario hacer ese proceso, porque cuando el vino tiene más años se termina como clarificando solo naturalmente en el lugar donde está en guarda. Pero en vino joven es necesario. Bueno, en este que es un vino joven, no hay ese proceso, por eso es vegano. La verdad que me encanta. Es Muy mucho diferente. más potente que el anterior, Sí, ¿no? ¿Puede sí. ser? Puede ser. Completamente diferente. El otro es Sí. mucho más fresco, mucho más suave, mucho más liviano y además mucho más, no sé si llamarle frutado. Este último es más, no sé si es la palabra, pero amargo. Es más oscuro también. Es más oscuro y tiene por ahí unas notas más de frutas negras. Más intenso Hay desde más otro lugar. intensidad. Exacto. Pensemos que en el primero estamos en un 2021, este es un 2018. Entonces Ajá. ya hay un poquito más de notas de evolución también. Claro. De esa fruta más madura, de esa sensación como incluso más de cacao, de café, ¿no? ¿Este es Como criado en qué? No, estos vinos casi prácticamente no tienen paso por madera, hay un poquito de contacto con maderas. Lo que estamos sintiendo tiene que ver con la evolución del Ajá. vino, sobre todo. Y ahí es donde yo siempre digo que evolucionar no siempre es mejorar, evolucionar es cambiar, como nos Obvio. pasa a las personas. Obvio. Entonces lo que ocurre es que se apagan algunas notas por ahí más frutales y se encienden o aparecen algunas notas más de la evolución. Y por ejemplo, en este caso tenemos un vino que es Malbec también, pero tiene un poquito más volumen, más cuerpo y algunas notas un poco más complejas que el primero, que era bien fresco, frutado, más como la sensación de más jugoso incluso, etcétera. Gonzalo, Bueno. Quería sumar ahí algo. Sí, Gonzalo. que tenemos que hacer una tanda, sí, tenemos que hacer un corte y después pedirle a Gonza si ya tienes ampliado la reflexión de Lola, la confesión de Lola recién cuando hablaba de es bajito pero potente. Para archivo. Gracias. Por supuesto, sí, no, el archivo de Lola es más grande que el archivo de la BBC. Ah, Dios. ¿Sabes la cantidad de cortes que tiene? Olvídate. Ya estamos volviendo. ya estamos Dale. volviendo. No. Sí la va a tener Alberto hoy el contacto Claro con la que NASA, sí. pero no nosotros. A las 5 de la tarde, Casa Bueno. Rosada. ¿Qué nos queda de alcohol? Nos queda por este lado un Argento que es como esta marca es la representación de la Argentina en sí misma. Total. Y de hecho en este caso también es un Malbec, lo voy a mostrar ahí, orgánico, dice natural, Dale. la etiqueta lo estoy mostrando ahí en la cámara. Y este, además de todo, tiene la particularidad de que dice que es parte del Fair Trade, que ahí les cuento de qué se trata, el comercio justo. Y además está esto que hablaba antes, sin sulfitos agregados y es totalmente orgánico y sustentable. Entonces vamos de a pasos mientras las chicas prueban. Ahí vamos. Primera cuestión, orgánico ya dijimos, no se usan agroquímicos en el viñedo. Segunda cuestión, los sulfitos. Van a ver que hay mucha gente diciendo, ay, el sulfito me hace mal, o que escucho en algún lado que el sulfito lo daña, etcétera. ¿Qué son los sulfitos? Los sulfitos es algo que se agrega en el proceso productivo habitualmente porque permite mantener la sanidad y además es un bactericida. Cuando vos haces grandes producciones, para mantener la sanidad del vino, no te queda otra que hacer este
tipo de agregado que, digamos, consultándole a médicos y a profesionales, se sabe que en la medida que se agrega en el vino no debería hacer daño. Ahora, puede haber alguna persona que sea alérgica, haber alguna persona que tenga algún tipo de reacción y que el sulfito le genere algún tipo de reacción. Pero no hay vinos sin sulfitos, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque todas las fermentaciones generan sulfito. El sulfito es un elemento natural que se genera en las fermentaciones. Cuando alguien fermenta un pan, cuando alguien fermenta una cerveza, se genera sulfito, que es este antioxidante y bactericida. Entonces, lo que ocurre en los procesos productivos grandes es que en general se agrega sulfito para cuidar el vino. Ahora, vos puedes elegir no hacerlo, ¿sí? Esto tiene riesgos, obviamente, porque tenés más riesgo de que, como la cantidad de sulfitos es baja, pueda haber algún daño en el viñedo o algún problema. Puedes tomar ese riesgo y por eso vemos que hay muchos productores que hacen vino sin sulfito agregado, ¿sí? Significa no se lo agregan. Lo tiene si tiene una cantidad muy pequeña producido en la fermentación. Este es el caso del artesano. Es orgánico, no tiene sulfitos agregados y además es una bodega que hoy es la bodega Argento, que tiene los viñedos más grandes de la Argentina, o uno de los más grandes de la Argentina, totalmente orgánicos. Y de vuelta es Malbec, así que cuéntenme cómo es en comparación con los Malbecs anteriores. ¿Sabes lo que me llama la atención? La densidad que tiene. Es mucho más oscuro. Es pesado al paladar. Es más aterciopelado. Tiene más cuerpo. El cuerpo del vino. Mucho fruto también del oscuro, sí, no del rojo. Sí, más, ¿no?, como maduro, más en mermelada. Sí. Acá sí tenemos que un 30% pasó por unas barricas de 500 litros y por unos toneles de 3.500 litros, por lo cual hubo interacción con madera. Acordémonos que la madera le agrega aromas, sabores, y también nos permite la microoxigenación. Entonces, por ahí, esa nota un poquito más de nota vegetal incluso tiene este Malbec, o esa sensación de mayor densidad también tiene un poco que ver con el modelo productivo, en este caso, que sí tiene algo de paso por madera. Es rústico. Es como un poco más fuerte, sí. Fuerte. Es como un poquito más fuerte. Lo que me parece interesante es que, fíjense, hasta acá probamos 3 Malbecs, son la misma variedad. Estos dos últimos son de Mendoza los dos, y sin embargo son totalmente diferentes. Y ahí es cuando digo que, cuando le pregunto a alguien, ¿qué tomás? Y me dice Malbec, yo siempre le respondo, joven, reserva, gran reserva, del norte de Mendoza, de la Patagonia, de la costa atlántica, porque cada uno va a ser diferente. Claro. Y ahí, en esto de ser diferente, a veces también me preguntan, el orgánico es más feo porque como es más natural, como no le interfieren, se siente la diferencia en el gusto. ¿Ustedes sienten algún gusto distinto a vinos habituales? No, y además estoy segura de que le pones el vino orgánico al lado del otro, le sacás la etiqueta para que no pueda averiguar cuál es el orgánico y no lo saben. Porque no hay tiene que ver con una filosofía. Obviamente hay un cambio en los procesos productivos. No es lo mismo el que en el viñedo utiliza agroquímicos que el que no es lo mismo el que agrega sulfitos que el que no. Obviamente son vinos diferentes. Ahora, detectarlo, la verdad es que no lo vas a detectar, porque en realidad tiene que ver con filosofías, y lo mismo que la sustentabilidad. Si usa más agua o menos agua para lavar las botellas o lavar los tanques, si usa paneles solares o usa la red eléctrica, si descarta más agua o menos agua, o si usa, por ejemplo, un compost o un humus hechos con escobajos, ¿lo vas a notar en el vino? No, pero sí lo vas a notar, o el planeta lo va a notar en el impacto que hay en el lugar, en el contexto. Claro. De hecho, en estos viñedos, que son orgánicos o que son sustentables, es muy habitual ver la flora y la fauna de los lugares. Claro. Y de hecho, hace poco estaba en una bodega donde hasta le habían hecho unas casitas para ver a los pájaros, para ver qué pájaros autóctonos las usaban para reproducirse, y volvieron a traer a ese lugar, a ese viñedo, pájaros que eran autóctonos, que se habían ido por algunos tratamientos que se estaban haciendo en los lugares, en los suelos, etcétera. Por lo cual, lo que uno ve en estos viñedos también es mucha relación con la naturaleza, con el contexto, sin dejar de tener en la cabeza que la vid es una planta que agregamos, no era una planta autóctona en Mendoza, sino que en realidad es algo que es un cultivo, ¿no? Claro. Un cultivo extensivo como otros cultivos, pero bueno, ¿por qué no tratar de ser amigable con el contexto? Obvio. ¿Vamos con el último? Bueno, vamos con el último. No podemos. No podemos. Y no, son 11:30, tenemos a Canepa, tenemos el informativo, tenemos todo. Salvo que quiera hacerlo más tarde, pero ahora no podemos. No podemos, si no me reta Gonzalo, se enoja mal. 11:31. Bueno, lo cuento si querés en un minuto y... Dale, en un minuto. Un minuto. Vamos. Y mientras lo tomamos, mientras escuchamos el informativo. El último es el Caiquén Ultra Cabernet Sauvignon, que está en proceso de certificación orgánica. También va a estar en la feria Caiquén, una bodega que es de capitales chilenos,
orgánicos, y el Caiquén, un ganso salvaje que cruza de Chile a la Argentina, por eso es el nombre de la bodega. Ah, mira. Línea ícono de bodega Caiquén. Caiquén Ultra Cabernet Sauvignon, también en la feria de vinos orgánicos, biodinámicos y sustentables bios, que va a ocurrir 4 y 5 de agosto. Participen por las entradas, gente. Así es, 4 y 5 de agosto, nueva edición de Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, viernes 4, sábado 5, y estamos regalando 2 pares de entradas, así que vayan dejando sus mensajes. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Me encuentran en Sol Sommelier, no se olviden. Ahí estaremos. En Instagram. Eso mismo, Sol, gracias y disculpa por el apuro final, pero bueno, siempre nutritivo, siempre importante y sobre todo para hoy, para Lore Gorriti y para Lola, ¿no? Bien nutritivo. Ay, yo encantada. Muy nutritivo para el Abrazo. equipo en piso. Abrazo grandote, abrazo grandote. Gracias, chau, Nos tenemos chau. que ir al informativo, tenemos que ir después con el profesor.